50 minutos de las 20 horas. Estamos aquí en Agenda 7 y cuando se empieza a escuchar alguna cortina así de este tipo, es porque, si no estoy equivocado, usted me corrige cualquier cosa, David, ¿no? Sí, obvio. Obvio. Es porque se acerca un bloque de recomendaciones de cine, ¿no es cierto? Obvio. Y lo que estamos escuchando es el soundtrack original de Solaris, compuesto por este músico que colaboró mucho con el director de esta cinta, Eduard Artemiev. Ajá. Y bueno, vamos entonces a hablar de esta película dirigida por Andrei Tarkovsky. Bien, un director que ya habías traído. Sí, bueno, de eso... Stalker era, ¿no? Stalker. Bien. Hablamos anteriormente y de hecho vamos a hablar un poquito también de esta cinta porque guarda una cierta relación. Bien. Cabe destacar que Stalker es una cinta que se hizo después de esta de la que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Solaris, una película inspirada en una novela del escritor polaco Stanisław Lem, del mismo nombre. Sí. Del género de la ciencia ficción, lo mismo que la siguiente película de Tarkovsky. Ajá. Pero bueno, una cinta en donde particularmente, digamos, el tema de ciencia ficción sirve como una excusa, un pretexto para hablar de algo mucho más profundo, más grande. Bueno, vos sabrás que, digamos, hasta ahora en los bloques de cine, en los que yo hablo de esto que me apasiona tanto. Sí. Bueno, yo como que me relajé un poco a comienzo de año, es como que me dije, bueno, hablé de algunos títulos que son más discutidos por ahí en internet por cuestiones alternas. Me di como una cierta liviandad. Sí. Pero me dije, bueno, me dije en esta semana, el bloque de cine tiene que ser para hablar de cosas que yo quiero realmente decir. Y por eso decidí traer esta película, no podía no hablar de Solaris. Claro, una película que no es muy usual, digamos, a las grandes masas, digo, no les resulta, digamos. Bueno, Solaris, tanto su novela como esta adaptación, que es por lejos la más celebrada por la crítica cinematográfica, pues sí, tratándose de un director reconocidísimo del año 72, esta cinta. Uh-huh. Y bueno, esta es una historia, digamos, ubicada cronológicamente en un futuro relativamente lejano en la historia de la humanidad, donde las investigaciones espaciales han llegado más lejos. Y bueno, la historia se basa, el protagonista de nuestra cinta, digamos, es un hombre que en este caso, en vez de tratarse de un científico típico, digamos, historia de ciencia ficción, generalmente sus héroes son astronautas, son militares, son científicos. No, bueno, el protagonista de nuestra historia, Chris Kelvin, imagínate el nombre, es un psicólogo. Uh-huh. Es un psicólogo que es enviado al espacio para investigar una anomalía, un lugar misterioso. Al igual que Stalker, la otra adaptación también de un cuento de ciencia ficción que realizó Tarkovsky lo que hizo fue tomar el concepto, la trama troncal del libro, y decidió transformarla, darle como más trasfondo, darle como más fuerza. Chris Kelvin es un protagonista que, lo mismo que el Stalker, uh-huh, tiene que adentrarse en un mundo desconocido, en una zona que es considerada misteriosa. Genera cierto temor entrar en este lugar, el planeta Solaris en este caso. Lo mismo que en la zona, en Stalker. El planeta Solaris tiene una cualidad muy extraña. No se parece a otros mundos. Su superficie es un mar completo que está burbujeante, espumoso todo el tiempo. Tiene una actividad energética muy extraña. Y hay algo más extraño todavía. El mismísimo planeta, por las investigaciones en la superficie, por los descubrimientos de varias misiones espaciales, pareciera tener vida. Vida en el sentido, no vida en su superficie. El planeta mismísimo siendo un ser vivo y hasta con conciencia. Y con capacidad de transmitir su conciencia. Y no solo eso, la capacidad de materializar su conciencia en formas de vida. Bien. Estamos hablando de un planeta que demuestra cualidades divinas. Y acá es donde la historia se vuelve compleja. Chris Kelvin tiene que adelantarse y descubrir cuál fue el destino de una estación espacial que justamente perdió contacto con la Tierra luego de algunos problemas de transmisión y se descubrió que estaban ocurriendo algunos fenómenos inexplicables en la zona. Sí. Lo que descubre Chris Kelvin,
un personaje, digamos, que acarrea ciertos tormentos personales, un hombre que va y descubre algo mucho más inquietante que solamente un fenómeno espacial, descubre algo que incluso se relaciona con él mismo. El planeta Solaris es un mundo, es un espacio en donde la realidad misma, lo mismo que en la zona, en Stalker, la realidad se modifica. El mundo mismo a su alrededor, el planeta puede contactar con su conciencia y a raíz de eso puede materializar verdaderas formas de vida basadas en los recuerdos y en las experiencias de las personas que están a las cercanías de la atmósfera del planeta. ¿Y él va solo? No, va solo en la misión, pero se encuentra justamente con los sobrevivientes de la misión. Bien. Y descubre algo muy inquietante, que el planeta efectivamente puede conectar con la conciencia de los seres humanos, con otras conciencias que se conectan con ella misma. ¿Qué es lo que sucede con esta historia? Estamos escuchando sonidos de fondo que son, digamos, del soundtrack, ¿viste? Un soundtrack muy particular, que son sonidos hasta de la propia película. Mirá vos. Mira, lo que ocurre en Solaris es una historia que aparentemente, a priori, pareciera hablar del tema de la ciencia ficción, pero en realidad la ciencia ficción acá es una excusa para hablar de algo mucho más grande. Ajá. ¿De dónde viene la vida? ¿Cuál es el origen de la vida del ser humano? Esta película en su momento, año 72, fue considerada como la respuesta soviética a lo que fue otra cinta de ciencia ficción mítica y de una temática medianamente semejante, que fue nada más y nada menos que 2001, una odisea espacial de Stanley Kubrick. Sí. Conocidísima cinta. Sí, esa es hay que decirlo acá, el trabajo que realiza Tarkovsky va por un lado muy diferente al enfoque que obviamente hace Kubrick, con su frialdad, con su racionalismo puro, digamos, y su filosofía que obliga a pensar. Acá lo que busca Tarkovsky, como en todas sus películas, es generar sentimientos, movilizar la emocionalidad humana hasta todos sus rincones. Tarkovsky es menos materialista, digamos. Es un hombre que busca más el lado humano de la historia, digamos, la relación del protagonista con lo que genera el planeta Solaris a lo largo de la historia. Es muy complejo. Es un poco el mismo enfoque, o sea, el mismo núcleo movilizador de la historia en Stalker. En Stalker la habitación era un lugar al que te daba mucho miedo entrar, porque si bien era planteado como un lugar que era una especie de genio de los deseos, que podía materializar un deseo, no te materializaba el deseo que vos pedías, claro, consciente de vos. Ajá. Lo que materializaba la zona era tu deseo más recóndito, más profundo, más intenso. Y eso es lo que da miedo. Claro. ¿Es capaz el hombre de lidiar con sus deseos, con sus anhelos más profundos? El planeta Solaris genera el mismo fenómeno, exactamente el mismo fenómeno. Materializa las cosas, las pasiones más intensas. Si vos perdiste a un ser querido, una persona que nunca pudiste superar su pérdida, el planeta Solaris genera un replicante exacto de esa persona, con los mismos recuerdos, con la misma conciencia de esa persona. ¿Y se materializa? Eso ocurre, es una cuestión... Se materializa completamente. Bien. Y estos seres, estos replicantes, el mismo nombre que tendrían, digamos, los cyborgs en la famosa película Blade Runner, sí, estos replicantes en algún momento son conscientes de que no son humanos de verdad, no son humanos concebidos normalmente. Sí. Son una creación de otra entidad. Son algo diferente. Interesante. Por lo pronto, déjeme decirle esto. Interesante. Sí, o sea, acá hay que aclarar una cosa muy puntual. O sea, Solaris es una película que es mítica. Tuvo hasta una readaptación en 2002 por parte de Steven Soderbergh, que fue un bodrio total. O sea, fue una versión hollywoodense muy edulcorada. Habla mucho de esta cuestión de dónde viene la vida, de dónde venimos nosotros y qué es eso que nosotros adjudicamos al bien y al mal con respecto a... ¿Realmente existe un Dios? Alguien que pensó desde un lugar bueno o malo la concepción de la humanidad como la conocemos, nuestra emocionalidad, nuestro periplo por la existencia. Son preguntas fuertes, preguntas que a veces dan miedo hacerse. Pero esta película, como que lo mismo que Stalker, refleja mucho esa interioridad del ser humano y lo hace mucho desde la emocionalidad.
algo que yo siempre rescato de las películas de Tarkovsky es eso, su capacidad de viajar por la emocionalidad humana, de viajar por los rincones y los reinos del alma. Y eso es algo que lo convierte básicamente en un director de culto. Básicamente fue un artista que pudo evitar ser nihilista en su visión, no generando juicios, pero evitando ser nihilista, transmitiendo algo muy humano, muy profundo, muy estratégicamente también, ¿no? Porque utilizando la ciencia ficción para llegar a hablar de temas que son un poco tabú, que son un poco difíciles de tratar, ¿no? Claro, bueno, esto es considerado un verdadero un logro. Stalker también es una joya absoluta del cine soviético, también por los valores de producción, o sea, no más allá de que los efectos especiales se utilizan mucho de manera estratégica, de manera artística, aunque claro, la Unión Soviética no tuviera los mismos niveles de presupuesto y de producción que Hollywood, podía generar películas que realmente visualmente eran impactantes. Pero es una cinta que tiene la rúbrica de Tarkovsky, tiene esos momentos que son como muy ambientales. Hay que dejarse llevar un poco la película. El corte original de la película, como vos lo podés encontrar en YouTube, con subtítulos, subido por el Ministerio Ruso de Cine. Sí. Viva la revolución. Libre de licencias, se lo puede ver con subtítulos y es una película de casi 3 horas. Ah, bueno, como Stalker también, ¿no? Sí, es una película que si la vas a ver tenés que predisponerte. Es una especie de ritual mirarlo a Tarkovsky. Imagínate. Pero es un ritual que vale la pena, es una experiencia muy, muy especial y le recomiendo todo. Bien. Recomiendo esta cinta muy especial, Solaris, del año 1972 de Andrei Tarkovsky. Bien, entonces la recomendación...